Ya, vamos a ver si me alcanza esto en un video. Vamos a ver el péndulo compuesto, pero antes de ver el péndulo compuesto vamos a recordar unas pequeñas cositas de torque que son buenas tener en cuenta antes de hacer el ejercicio. Entonces, cuando tenemos un sistema de partículas, acá puse dos porque es más fácil, pero en cualquier sistema de partículas nosotros podemos calcular el torque desde distintos puntos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando calculo el torque de un punto O y cuando calculo el torque de un punto O'. Así que eso está aquí, el torque de un punto O sería R1 cruz F1 más R2 cruz F2 y visto desde O' sería R1'1 cruz F1 más R2' cruz F2, que eso está aquí. En el fondo los vectores de posición salen de cada uno de estos respectivos orígenes. Ahora, ¿qué relación hay entre estos dos torques? Y eso es algo, me va a dar una conclusión bien interesante. Si yo escribo el vector R como el que apunta O' desde O, tengo esta relación entre los vectores R1, R1' y R2 y R2'. Esto que está aquí, que uno siempre hace eso, es la transformación de coordenadas de un origen a otro. Entonces yo voy a reemplazar esto en este R1 y esto en este R2. Entonces ahí tengo mi torque desde el punto de vista del origen normal. Reemplazo lo de R1, tac, y reemplazo el R2 tac, distribuyo aquí el producto cruz con cada uno de los vectores, me queda R cruz F1, ahí está, R cruz F2 está acá, R1' cruz F1 aquí está, y R2 cruz F2 acá está. Este es el primero. Entonces, bueno, estos dos que están acá, si se fijan, son la definición del torque visto desde O', que aquí lo anoté mal, ahí sí. Y acá tengo R cruz F, R cruz F2, y eso me da R cruz F1 más F2. O sea, yo tengo que el torque visto desde O es igual a este término más el torque visto desde O'. Pero si las fuerzas externas suman 0, fíjense que F1 y F2 son las fuerzas externas al sistema que están transformando aquí las cosas que están pasando en mi sistema, o cómo se mueve en el fondo la particulita 1 y la particulita 2. Si el total de esas fuerzas suma 0, entonces queda que el torque visto desde O y el torque visto desde O' son exactamente iguales. Porque este término que está aquí se cancela. O sea que si yo mido el torque desde el punto que yo quiera, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces es una conclusión bien interesante. Yo puedo analizar un sistema y si veo que la fuerza total sobre el sistema da 0, ¡pa! Yo puedo calcular el torque desde donde yo quiera y no va a importar. Va a dar el mismo resultado. Bien. Otra conclusión interesante, o sea, otra cosa interesante que hay que acordarse es una manera de calcular el torque total más fácil en un sistema de muchas partículas, que está bajo acción de la gravedad. Entonces, fíjense que aquí tenemos un objeto que está hecho de muchas particulitas que las traté de unir con líneas, que eso simboliza que está como unido y esto no se deforma. Y bueno, cada una de estas pelotitas tiene cierta masita. Entonces la fuerza de atracción de la Tierra va a la particulita primera, le va a estar haciendo una fuerza de M1G, a la segunda una fuerza de M2G, a la tercera una fuerza de M3G, donde M1, M2 y M3 son las masas de todas estas particulitas, está M4, M5, M6, bla 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 bla. Y desde cierto origen yo puedo calcular el torque de cada una de estas fuerzas sobre cada una de las partículas. Acá por ejemplo tengo el vector de posición R1 que me indica la partícula 1, estaría R2 acá, R3, R4, bla bla. Dibujé uno nomás, ¿para qué los voy a dibujar todos? Pero aquí hay muchos vectores que salen del origen. Así que voy a calcular el torque total sobre ese sistema. Sería R1 cruz F1, ¿cierto? R2 cruz F2, R3 cruz F3, bla 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 bla, dependiendo de cuántas partículas tiene este sistema. Y bueno, cada F1 yo lo puedo escribir como M1G, este M2G, etc. Y ahora la masa, que es una constante, la paso para afuera del producto cruz, me queda M1R1 cruz G, M2 R2 cruz G, bla bla bla. Y ahora como el G es igual en absolutamente todos los productos cruz, lo puedo sacar hacia afuera y adentro me queda M1R1, M2R2, bla bla bla. Y finalmente, esto de acá, yo lo puedo multiplicar por un 1 conveniente, en este caso por M dividido M. Ahí está, multipliqué por M dividido M. ¿Para qué? Porque esto que me queda aquí no es nada más y nada menos que el centro de masa. Y aquí me queda la masa total del sistema. Ah, eso, se me olvidó decir que M mayúscula simboliza M1 más M2 más M3 más M4, etc. ¿Ya? Entonces me queda la masa total del sistema por G. ¿Qué significa esto? Que calcular el torque total
yo lo puedo hacer más fácil, puedo simplemente ver el vector de posición que me indica el centro de masa y pensar que toda la masa del objeto se está concentrando en ese punto, en el centro de masa, y pensar que eso es lo único que hay. O sea, una partícula que tiene toda la masa del sistema y que está a una distancia de r centro de masa desde mi origen. Y eso va a ser lo mismo que calcular el torque de cada una de estas particulitas y sumarla a todas. Y eso me sirve para cualquier sólido rígido. Entonces, sabiendo estas dos cosas, veamos ahora el péndulo compuesto. Ya, ahora que tenemos listo todo esto, vamos a ver el péndulo compuesto. La idea del péndulo compuesto es que nuevamente salga la ecuación de las oscilaciones, ¿cierto? Mi ecuación diferencial, que yo voy a poder sacar ahí la velocidad angular, etcétera, etcétera. Entonces, para poder sacar esa ecuación de las oscilaciones, tenemos que hacer un análisis de la fuerza, bla, bla, bla. En este caso, como una cuestión que está rotando, vamos a tener que hacer un análisis, y como es un objeto sólido rígido también, vamos a tener que ocupar ahí el análogo para la segunda ley de Newton para las rotaciones, que es que el torque igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces el péndulo compuesto no es nada más y nada menos que un sólido rígido en 3 dimensiones, puede tener cualquier forma como una papa así, y en este caso va a estar ahí un clavo, por ejemplo, y como con un rodamiento o algo así, y yo voy a poder ver que este objeto va a ir girando así si yo lo suelto. ¿Se fijan? Va a ser como así y de repente, no sé, si hay mucho roce va a quedarse al final quieto. Eso es el péndulo compuesto. Puede tener la forma que sea, yo aquí lo dibujé plano, pero no necesariamente es plano, ¿ya? Entonces primero calculemos el torque, que es algo que es importante. El torque en este caso lo puedo calcular yo de cualquier punto. Y yo elijo aquí calcularlo del eje Z, que es este punto, este eje, digamos, que sale como hacia afuera de la pizarra. ¿Por qué yo elijo calcularlo desde este origen? Porque a mí me conviene más ver las cosas desde donde está rotando la cuestión, va a ser más lindo para los resultados finales. Y yo puedo hacerlo porque la sumatoria de las fuerzas sobre este objeto es cero. Y nosotros ya vimos aquí anteriormente que yo puedo calcular el torque desde donde yo quiera. ¿Por qué la sumatoria de las fuerzas es cero? Porque tengo una fuerza peso hacia abajo, ¿cierto? Y tengo arriba una tensión. Y estas dos se anulan. Ahora para calcular el torque, como yo ya sé que las fuerzas son cero, vamos a ver. Con esto que está aquí, el torque total, producto de todas estas pequeñas contribuciones de masitas combinadas que me hacen en el fondo la masa total del sólido rígido, que sería el vector del centro de masa visto desde el origen que yo elegí, producto cruz, esta fuerza en el fondo gravitatoria que está aquí, que es la masa total por G, ¿ya? Que sería aquí mg, ahí está. Y bueno, tenemos también el torque producto de la fuerza de tensión que está tirando de aquí hacia arriba. Pero este torque me da cero porque en este caso el vector de posición del punto donde se aplica esta fuerza de tensión hacia arriba, desde el origen, es el vector cero. Fíjense, la distancia de mi origen hasta aquí es cero. Es un vector cero. Entonces esto es cero, cero cruz cualquier cosa es cero, se me borra eso de ahí. Y me queda solamente esta partecita de acá, eso es lo único que contribuye al torque. Así que, bueno, tengo la fuerza azul, y esta fuerza azul yo la puedo dividir en dos componentes. Una que me va a hacer rotar el objeto, que es esta componente de aquí, tuk, tuk, y otra que me va a estar como... no me lo está haciendo rotar esta fuerza de acá, ¿se fijan? Es una fuerza radial. Acá el sistema de coordenadas que yo elegí es hacia abajo X y hacia la derecha Y tongo. Y el sistema, digamos, rotado, fíjense, el R tongo y el teta tongo, en la dirección radial el R tongo y la dirección tangencial típica del teta tongo, ¿ya? Entonces, siempre se elige el teta tongo, digamos, en la dirección hacia donde se está abriendo el ángulo, ¿ya? Entonces, para allá va el teta tongo. Así que, veamos cuánto nos da. Pues aquí descomponiendo el vector azul, ¿cierto? En las componentes radial y tangencial, me queda aquí que esta parte de acá es mg seno, ¿cierto? Por el cateto opuesto, ahí está. Y esta parte de acá me queda mg coseno, que sería el cateto adyacente de ese ángulo. Y aquí obviamente estos ángulos son correspondientes, ¿cierto? Tenemos dos líneas paralelas que están atravesados por una línea y por eso podemos decir que ese ángulo es igual a ese. Así que ya tenemos que este vector sería mg coseno r tongo, ¿cierto? Para en esa dirección. Y este sería mg seno en menos teta tongo, porque el teta tongo positivo va hacia allá, y en este caso la fuerza está hacia allá. Por eso aquí va el signo menos, menos mg seno teta tongo más mg coseno r tongo. Y ahora hago producto cruz con el vector que me indica el centro de masa, que en este caso tiene largo b, me lo hice en el ejercicio, entonces sería b r tongo. Hago aquí el producto cruz, r con teta me da z,
y R con R se anula. Así que me queda solamente mg, b, seno del ángulo, z y el signo menos. Ya tengo el torque total sobre el objeto. Tengo también que la aceleración angular la puedo escribir así, como la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y bueno, aquí está mi ecuación, ¿cierto? El torque va a ser el momento de inercia por la aceleración angular en z tongo. Y anoto todo. Ya tengo mi torque total, ¿cierto? Que lo que tengo aquí arribita, no se me olvidó aquí anotarle sí el z tongo. Y acá tengo el momento de inercia que me lo dan, el alfa, ¿cierto? Que lo escribí, los z tongos se van, paso este menos hacia el otro lado con un signo más, me queda eso ahí, divido toda la ecuación por el momento de inercia, me queda esto acá, y como el ángulo yo voy a decir que el ángulo el cual yo digamos hago esto, va a ser mucho menos que un radián, lo voy a tirar de aquí a que empiece a girar, lo voy a hacer una pequeña cosita así nomás. Como el ángulo es mucho más pequeño, mucho menos que un radián, ocupo la ecuación del ingeniero y digo que seno es igual al ángulo, aproximadamente. Así que ahí lo reemplazo y chachan, tengo la ecuación del movimiento armónico simple. Ya me salió. ¿Se fijan? Mi W al cuadrado sería ese término, entonces la velocidad angular ya la tengo, con la que este objeto va a estar ahí oscilando, que hace la raíz de mgb partido i. Tengo el periodo también, que es 2pi dividido la velocidad angular. Y tengo la ecuación del ángulo, que va a ser la amplitud por el seno de wt más alfa, donde w ya lo tengo sacado con las constantes que ven en el problema. Así que tengo la velocidad en la que el ángulo va a ir variando, ¿cierto? En la que se va a ir moviendo. Y bueno, si tengo el ángulo al final, tengo el movimiento del objeto, ¿cierto? Cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. Yo meto un tiempo en esta ecuación y me dicen qué ángulo va a estar. Y va a estar oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo. El péndulo compuesto también tiene este tipo de soluciones de movimiento armónico simple. Así que eso. Tengo la impresión de que una cosita puede quedar media en el aire, así que la voy a clarificar y tiene que ver con las tensiones. Cuando hicimos este análisis en nuestro objeto, ¿cierto? Nosotros, para calcular el torque total, calculamos el torque en cada uno de estos pedacitos del objeto muy pequeñitos que en el fondo componen nuestro objeto más sólido grande, y nos dimos cuenta que calcular todo ese torque, todas estas unas cositas chiquititas, nos daba esto acá. Entonces, todo este término que estaba aquí, ¿cierto? Lo podemos escribir simplemente como un vector que va desde el origen hasta el centro de masa y suponemos que toda la masa está concentrada ahí en el centro de masa. Pero, ¿por qué no hicimos lo mismo con la tensión? Por ejemplo, nuestro objeto que está aquí, nosotros ya hicimos, ¿cierto?, que cada una de estas masitas que va hacia abajo la podemos entender como en el fondo los torques, todo eso como el que estaba aquí, ¿cierto? Pero la tensión no deberíamos ponerla también en cada uno de estos objetos aquí, que tiene una tensión hacia arriba, tirando a cada uno de los objetitos, y cada una de esas tensiones hacia arriba me da sumada la tensión de arriba. Entonces la tensión que está arriba no debería estar sobre el centro de masa, porque está ahí justo donde toca al eje de giro. Está ahí la tensión, está acá. ¿Por qué no se hace eso mismo que hicimos con las particulitas, con cada una de sus masitas? Entonces aquí hay una pequeña explicación intuitiva que les puede, obviamente se puede complejizar más, pero esto yo creo que puede tranquilizar a todas las personas de por qué simple no ponemos esto y ponemos en el fondo que hay una pura tensión que está justo ahí arriba y eso está tirando la cuestión hacia arriba, ¿no? ¿Qué pasó con cada una de esas pelotitas? ¿Acaso no sienten la tensión? Entonces, veamos, ¿qué es lo que pasa? Primero, para hacer este análisis tenemos que entender que el sólido rígido lo podemos ver como algo así. Como que hay puras masitas que están conectadas con alambritos. Entonces si yo tiro para abajo, voy a tirar estas cuerdas para abajo y después estos van a sentir como hacia abajo que los tiran y así, como en ramificación. Entonces, podemos pensar el objeto así, con algunos con que estas uniones son muy duras y otras en las que son más blandas. No sé, un hierro, estas cuerditas prácticamente hacen que no se puedan mover, ¿cierto? Pero quizá en un material un poco más flexible, pongámosle, no sé, una pelota de gelatina, no sé. O una pelota, claro, como una pelota de pedacitos de gelatina que la muñe nomás y apenas resiste la forma así. Podríamos pensarlo como algo así. Entonces, bueno, ¿por qué yo aquí
cancelo todo esto o nunca existió esto y pongo eso. Entonces vamos a suponer algo mucho más simple que este objeto para que el análisis de las fuerzas sea más fácil, y vamos a pensar en un objeto así, ¿ya? Dos cajitas unidas por una cuerda, ¿cierto? Que están colgando un hilo. Vamos a pensar que este es un objeto, ¿ya? Así como algo así. Y que esto es algo así, ¿te fijan? Pero más simple. Entonces veamos qué pasa con la tensión. Veamos que la tensión realmente está ahí arriba. Entonces, veamos sobre la masa. ¿Qué hay? El peso hacia abajo, ¿cierto? Que es M2G. Y tenemos que esta cuerda la está tirando hacia arriba, le puse a esa T2. Como la cuerda está tirando hacia arriba, el objeto está tirando la cuerda hacia abajo. Ahí estoy poniendo el análisis de las cuerdas. Sobre este objeto tenemos, hacia abajo le puse que la cuerda esta la está tirando hacia abajo T3, tensión 3. El peso del objeto, masa 1, el W1 hacia abajo. Y la tensión está acá, le puse que está tirando esta cuerda del objeto hacia arriba con T4. Obviamente como la cuerda está tirando el objeto hacia abajo, el objeto está tirando a la cuerda hacia arriba con la misma tensión, T3, ¿cierto? Acción y reacción. Entonces, sumemos todas estas fuerzas y veamos qué pasa. ¿Qué queda? Si sumo yo todo. Entonces ahí pongo T4, T3W1, después pongo T3T2 y después pongo T2W2. Esto tiene que sumar todo cero porque esto está en equilibrio, ¿cierto? No se mueve. Entonces fíjense, T3 con T3 se va, tienen direcciones opuestas. T2 con T2 se va, tienen direcciones opuestas y solo me queda la tensión 4. O sea, todas estas tensiones que estaban aquí, todas estas tensiones que estaban aquí, todas estas se murieron. Lo único que me queda es la tensión total en el fondo. Y esa tensión total que está justo arriba, tirando este objeto aquí arriba, ahí está T4, es igual, fíjense, al peso de los objetos que componen el sistema. Entonces, aquí es donde está, digamos, la cuerda tirando el objeto y está tirándolo hacia arriba con todo el peso del objeto que fue transmitido de a poquito, ¿se fijan? Por cada una de estas conexiones entre las partículas. Y fíjense que la cuerda igual se anulan las tensiones. También se anulan las tensiones. Bueno, con eso me queda claro que la tensión está arriba, que no está en el centro de masa, ¿cierto? Sino que en el punto de contacto con, digamos, aquí el eje de rotación, la cuerda, etcétera, etcétera. Y por eso aquí yo puse 0 cruz la tensión total, en el fondo, que es toda esta concentrada en ese punto. Y otra forma también de intuir que la cuestión está ahí es que si ustedes tienen un objeto que está levemente unido, si ustedes lo tiran con una cuerda súper fuerte para arriba, el único pedazo que en el fondo sintió esa fuerza fue el de arriba, que se despega por esa fuerza tan fuerte, y el resto del objeto cae y ni sintió la fuerza y empieza a caernos. ¿Se fijan? Eso fue una fuerza tan fuerte que produjo una rotura y ni siquiera alcanzó a traspasar la fuerza del otro objeto. ¿Se fijan? Ahí uno se da cuenta realmente que la tensión está tirando el objeto en la parte superior. Eso.